porque la asistencia a las personas que tienen un impedimento físico está también lo psicológico. Y aquí entra la psicología social. Y aquí entran toda una serie de trabajos profesionales para el bienestar mental, no solamente el físico, mental, psicofísico, de la persona que tiene un impedimento. Entonces, hemos invitado a una persona que nos puede ampliar, incluso desde lo académico, hasta aquello que significa el trato diario con las personas que están sufriendo una situación psicofísica que hace que uno entre en aquello de la discapacidad. No creo que sea necesario aclarar que eso pasa todos los días y alguna vez en la vida a cualquiera de nosotros nos pasó. Ya basta con que aquello no le pasa a cierta gente, no. Y los que hicimos deportes, y los que estuvimos y somos activos, vamos, venimos, siempre hay un golpe de más, una situación de más. Les voy a presentar acá a Cecilia Sandri, directora del Instituto Mental Care. Sí, Mental Care. O sea, cuidado mental. Acompañamiento, sobre todo, por ejemplo, acompañamiento terapéutico. Ella es especializa en acompañamiento terapéutico. Y de ahí para abajo, dentro de lo que es psicología social y demás, vamos a hablar con ella, que vamos a ir descubriendo que es psicóloga social y además experta universitaria en consultoría psicológica. Miren quién está sentada al lado mío. ¿Saben una cosa? Mi trabajo me lleva a descubrir muchas veces a personas, iba a decir personajes, pero no lo tome despectivamente, a personas que de golpe uno dice, ¡wow! ¿Pero qué? Y se encuentra con gente que tienen un bocho. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y sobre todo por traer este tema, visibilizarlo y que conversemos en comunidad acerca de esta temática que es tan importante y que necesita tanto del diálogo y de la construcción colectiva, ¿no? Y de la comunicación, o sea, llevárselo a las personas. Tal cual. Entonces, un poquito contarles qué es lo que estoy haciendo acá en el Valle, y también contarles y hablar un poquito de esto de la inclusión y de qué es la comunidad inclusiva, ¿no? A veces vemos un concepto que es muy amplio y que todavía, no llegamos a comprenderlo en profundidad, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Y en realidad, cuando hablamos de inclusión, hablamos de integrar o que esté presente en un lugar una persona con discapacidad o con alguna dificultad, alguna vulnerabilidad, ¿no? Pero inclusión no tiene que ver solamente con eso, es mucho más profundo que eso. En realidad, inclusión implica que esa persona pueda aprender, que pueda aportar, que pueda participar, que se sienta parte de ese lugar que habita, ¿no? Entonces, inclusión, o cuando hablamos de comunidades inclusivas, hablamos mucho de la participación y de dejar de ver lo que falta para centrarnos en las posibilidades y en las capacidades, ¿no?, de las personas. Todas las personas somos capaces y hábiles para un montón de cosas. En algunos aspectos, todas nos diferencian. Yo siempre digo eso, ¿no?, que
como que diferentes somos todos, es algo que nos une. Y somos iguales físicamente, pero exactamente. Nada más, el físico es igual. Físico. Y después, tenemos un montón de capacidades que vamos a ir desarrollando, unos en algunos aspectos, otros en otros. Uh-huh. Entonces, me gusta mirar a las personas como con esa potencialidad, ¿no? Con esa capacidad de poder encontrar las habilidades y las capacidades que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Y me gustó mucho esta introducción que hiciste, que hablabas un poco de que todos, de alguna manera o de alguna forma, podemos llegar a estar en un estado de vulnerabilidad. Uh-huh. De hecho, todos en la vida, en algún momento, vamos a estar. Estar en la cama con gripe. Exactamente. ¿En serio, Uno tiene que buscar, si es empleado o empleado, qué sé yo, justificar de que está enfermo. Ya ahí estamos planteando un pasito chiquitito, pero cotidiano, que de todos los días. Claro, de todos los días. Y digo, todos en algún momento, por edad, por enfermedad, por un accidente, por una situación, podemos estar en un estado de vulnerabilidad o de discapacidad. Y vamos a necesitar de un otro. Siempre vamos a necesitar de un otro. Sí. ¿Bien? Dependencia. Entonces, se llama. Exactamente. Aunque uno... No, yo no soy dependiente, sí, somos dependientes. Todos, el ser humano es vulnerable, ¿sí? Entonces, estos derechos que se luchan por la discapacidad, en realidad es un derecho que vamos a necesitar todos tener. En algún momento de la vida. En algún momento de la vida. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces esto me gustó mucho de la manera en la que presentaste un poco el tema, porque bueno, abre esa posibilidad de ver que somos todos iguales, ¿no? Que todos estamos en esta necesidad de la lucha por la inclusión, ¿no? Uh-huh. Sí. Y cuando yo me voy, este tema me lo llevo a la familia. Sí, me voy. Qué bueno, desde un punto neurálgico la familia. Neurálgico. Sí, yo me llevo esto, las familias que tienen alguno de sus integrantes con discapacidad, con una neurodivergencia, con una dificultad, con una vulnerabilidad, pasan situaciones cotidianas que el resto de la sociedad no percibe, ¿sí? Porque en lo cotidiano no se toma en cuenta quizás en el mínimo acto de poder trasladarlo, de llevarlo, de traerlo, de garantizar sus terapias y demás, todo ese esfuerzo que la familia también acompaña, no se ve. ¿No? Sí, no se nota, pero está, sí. Claro, y está todo el tiempo, digo, en lo cotidiano y en lo presente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una familia con un niño en discapacidad, nosotros vemos hay dispositivos, hay actividades, hay ciertos aspectos que están un poquito más abiertos o con más posibilidades de hacerse efectivos. Pero cuando un niño se convierte en un adolescente o un adulto, estos recursos no están. Uh-huh. Y acá empieza una pregunta que la familia continuamente, una familia que tiene una persona con discapacidad, empieza a hacerse preguntas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Uh-huh. ¿A dónde lo llevo? ¿Qué oportunidades laborales tiene? Uh-huh. ¿No? ¿Qué posibilidades de encontrarse con otros en actividades tiene? ¿Qué tipo de participación puede tener en la comunidad? Cuando hablamos de eso, hablemos de la complejidad que es el mundo de la discapacidad, que no es un problema simple. Es un problema bien complejo, que necesita de la articulación y de la red. Porque no hablamos de una sola institución que se hace cargo de la discapacidad y va a resolver el problema. El problema de la discapacidad es un problema que se debe solucionar
¿sí? En red con otros, con organizaciones, con municipios, con profesionales, con la gente común, con las familias. Entonces digo, en esta construcción colectiva que implica resolver los problemas de la discapacidad. Que a veces incluso puede ser uno específico médico. Una cuestión específica médica que ya tiene la atención, supongamos que está cuidado y por supuesto y asistido, pero al lado de todo esto y paralelamente en la vida cotidiana empiezan a aparecer otras necesidades. Viajar. Por ejemplo. Viajar, así simple, ¿eh? Ustedes vieron que actualmente todavía se está peleando, digo peleando, es una lucha de buscar los derechos de viajar de la discapacidad en forma gratuita. Primero. Y la segunda es que los ómnibus tengan adaptado determinado tipo de elementos, que vieron que son muy pocos los que hay, que generalmente es en la puerta de trasera, que en ese escalón hay sale una placa que baja para que suba el sillón de ruedas, por ejemplo, y lo pone a nivel dentro del colectivo, del ómnibus o lo que sea. Hay muy poco eso, y es ley, es obligatorio, pero lo cumplen el 5% del transporte público. Pero también hay otra cosa que se va juntando. Fíjense que hay un punto que quizás es el más sensible. Y es el más sensible porque está más allá de lo psicofísico. Es la sociedad propia. La adaptación de la sociedad a la discapacidad. No forzar al discapacitado a tener que adaptarse a un mundo donde hay un porcentaje que muchas veces lo ignora y a veces lo agrede. La agresión no está en solamente ser agresivo de alguna manera, o sea, o dialécticamente o físicamente, sino a veces con la actitud o con la supuesta broma. La supuesta broma. En una oportunidad yo jugué rugby muchos años y artes marciales. Yo me lesioné, ¿sí? Me cargaban más arriba de un colectivo público, hasta incluso adentro de un taxi, que se dio vuelta al taxista y me dijo, porque yo estaba enyesado, y me dijo, ¿qué habrás hecho? Yo decía, pero ¿por qué se burla la gente? Esa cosa de a mí no me pasa, te pasa a vos. Eso va taladrando el cerebro de la persona. Muchísimo. Muy profundamente. Totalmente, porque ahí, tocamos un aspecto que tiene que ver con la identidad de uno, ¿no? Con la profundidad de nuestra autoestima, de nuestro amor propio, de eso que es la conexión con uno mismo. Entonces, el diálogo interno, a partir de todas estas, el diálogo interno se construye en base a creencias, y las creencias se construyen en base a repetición. Si a mí todo el tiempo me están diciendo algo, o sos inútil, digo características negativas, y yo me lo sigo repitiendo, termina siendo una creencia limitante para mí. Sí, sí, totalmente. Por lo tanto, eso va a modificar y va a ser la base de las conductas que tenga, de la manera en que me hable, de las oportunidades que yo me limite. Muy profundo, pero también muy cercano, muy cotidiano a todos, ¿no? Son cosas que nos pasan todo el tiempo. Y la dependencia es una situación que a menudo aparece, y la base de eso es la falta de autoestima. Porque una persona con autoestima saludable es una persona que es capaz de poder sostener su propio criterio, de poner los límites, de conocer sobre su historia, de conocer cuáles son sus puntos flacos. Entonces, estamos trabajando ahí
cuando hablamos de dependencia, hablamos siempre de falta de autoestima. O sea que la base de, digamos, la rampa de lanzamiento del sentimiento es a través de la autoestima. Y claro, porque si nosotros tenemos una autoestima saludable, podemos tener criterio propio, podemos elegir, podemos tomar decisiones, de manera independiente. Justamente, mira la palabra que te digo, de manera independiente, ¿no? Fíjense. Entonces, en esta construcción que hacemos con el otro, cuando hablamos de dependencia, hablamos de una situación en la cual se generan dinámicas que, muchas veces tienen que ver con las relaciones violentas, nos estamos metiendo en otros temas. Bueno, pero es así, es la sociedad. Pero tiene que ver un montón con todo esto, ¿no? Y es de las relaciones más difíciles de salir, ¿sabías vos? Las relaciones dependientes. Bien, repetilo, por favor. ¿Cómo es? Las relaciones dependientes son las más difíciles de salir. Es verdad, es una gran verdad inmensa. Claro, porque no puedo poner un límite y no lo puedo sostener. O sea que uno es preso de sí mismo en ese sentido. O sea, llega un momento que... Claro. Pero lo que pasa es que cuando nos vinculamos con el otro y estamos como en un estado de dependencia, estamos en esta situación en la cual esperamos que el otro no nos abandone. Básicamente. Entonces, ¿cómo hago yo para que el otro no me abandone? Y bueno, cedo. Bien, por ejemplo, bien. No pongo el límite, no te digo que no. 50 y 50. Claro, y entonces el otro eso, empieza como... sí. Pero los dos, en estas relaciones que a veces son pasivo-agresivas, ¿no? Que uno ocupa un lugar muchas veces muy pasivo y el otro ocupa más bien un rol activo-agresivo. Y a veces se producen también estas dinámicas que cambian un poco ese rol. Sí. Y pasamos a ser de pasivo-agresivos por un ratito y volvemos a tener una conducta así. Ambos se necesitan. Hasta para pelear, para discutir. Sí, tal cual. Sí. Necesito el otro. Necesito el otro, porque también para discutir, necesito tener a alguien al frente, porque si para hay amar que y para odiar, sí, siempre. Es que para todo necesito un otro. ¿No? El famoso espejo de Freud, de Sigmund Freud. Descubrimiento de las neurociencias, en donde se empieza a profundizar todo cómo funcionaba el cerebro humano. Se dividió al cerebro en 3 áreas, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el cerebro que nos lleva a sobrevivir, la supervivencia, ¿no? A buscar el alimento, a luchar, ¿no? Después hay otra división que es el cerebro emocional. Bien, el cerebro reptiliano lo compartimos con los animales, ¿sí? Sí. El cerebro emocional está demostrado que los mamíferos también lo tienen y están presentes en ellos, ¿sí? Bueno, ahí hablamos del mundo de las emociones, ¿bien? Y hay un tercer cerebro, que es el cerebro consciente, que es el que nos permite... Ahí se mete todo el lío. Que ahí es donde empieza, y es únicamente atribuido al ser humano. ¿Por qué? Porque, tenemos la capacidad de tomar decisiones, de lógica, razonamiento y demás, que sí lo tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, hacernos conscientes de nuestro mundo emocional, de cómo funciona nuestro cerebro, de qué manera nosotros podemos regularlo, autorregularlo, trabajar en autoestima, trabajar en el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas, gestionar aquello que nos pasa de una manera saludable, no solo va a impactar en nosotros y en nuestra vida, sino en los vínculos que nosotros tenemos con los otros, ¿no? Que al decir de Jauretche, este viejo maestro de la filosofía social, Jauretche decía: lo peor que tiene el ser humano es su cabeza. Lo que construye lo destruye. Ahí está el punto, la dependencia. ¿Se dan cuenta cuánto hay de dependencia al ser humano? Es el único animal
más dependiente de toda la naturaleza. Y que depende exclusivamente de los adultos que contengan ese niño, ¿no? Cuando apenas nace, ¿no? Nosotros dependemos del abrazo de ese padre, de esa madre, necesitamos la protección, necesitamos la alimentación, somos seres súper dependientes. Y sin el amor, el cariño de nuestros padres, nosotros no podríamos estar acá, porque el amor también es alimento. Sí, totalmente. Mire lo que dijo, no puede ser. Es fantástico la frase. Dependemos del amor también. También sí, dependemos del amor. Entonces digo, en esto de la construcción con el otro, del vínculo que vamos creando con el otro, que empieza en mamá y papá, ¿no? Sí. Empieza este vínculo, empieza en mamá y papá. Entonces digo, todo esto también nos hace ver de cuánto impacto tienen los vínculos actuales en la vida adulta, esa presencia y ese amor y ese vínculo que yo tuve con mi madre y con mi padre. Porque hasta el día de hoy, esa relación que yo tuve con mi madre y con mi padre está presente en los vínculos hoy. Está en nuestra responsabilidad como adultos de hacernos cargos de aquello que recibimos y de cambiar aquello que no nos hace bien. Cambiar con aquello que nos hace mal. Exactamente, pero digo, ¿cuánto es esto y está tan presente en los vínculos? Yo hace poquito di una charla que se llama Así aprendiste a amar. Y es una Miren charla, con quién estoy acá, ¿eh? di la charla en Córdoba y también en Buenos Aires hace poquito en mayo en Córdoba y en junio en Buenos Aires, en plena cava, trabajando ahí un poco de lo que es esto, ¿no? Este trabajo que nos tenemos que hacer responsable de hacer a partir de las heridas que podemos ver, que nuestros padres incluso repitieron, porque son víctimas de víctimas, ¿no? Sí, totalmente. De repente nuestros padres repitieron patrones que hoy nosotros los tenemos presentes en nuestros vínculos. Y son los patrones que, por costumbre, más allá de la intención de los padres, enseñan los padres, claro. O sea, con actitudes, formas de vida, en fin, a uno le van enseñando en la medida que no es que se paren para decir, acordate de esto toda tu vida, ping, 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 no, estamos hablando de actitudes, de forma de sociedad. ¿Sabías que el 80% de lo que aprende un niño lo aprende de lo que ve y no de lo que se le dice? Yo alguna vez dije lo contrario. Mirá cómo me contradijo, mirá qué bien, cómo me puso en el... Repetilo. Bien, que el 80% de lo que aprende un niño lo aprende de lo que ve, no de lo que escucha de sus padres. Wow. Volviendo un poquito a eso, es que necesitamos de los demás. Siempre necesitamos. El hombre es un ser social, por lo tanto necesita de la sociedad para vivir y para reproducirse, para aprender, para evolucionar. Entonces, cuando hablamos de los problemas de la discapacidad y de la complejidad de esta temática, implica que todos nos impliquemos, de que todos pongamos nuestro granito de arena en el día a día, en la manera en la que tratamos al otro, en la manera en la que lo invitamos a participar. Necesitamos de todos, del dueño del negocio que permite que un joven con discapacidad pueda ingresar a trabajar. Ahí está. Las oportunidades sociolaborales. Un poco desde mi fundación, este Instituto Mental Care es una fundación que trabajamos en proyectos de acompañamiento, en proyectos de formación y en proyectos de comunidad inclusiva, ¿no? Trabajo mucho en la salud mental comunitaria, me gusta mucho ese tema, así que bueno, los proyectos que tenemos hoy en día, concretamente, son 3 dedicados a la discapacidad. Uno de ellos es la formación de agentes de acompañamiento institucional. Es una formación que se está haciendo con una impronta territorial en el Valle de Tras las Sierras,
con la idea de formar personas que puedan acompañar las instituciones educativas, sociales, en el acompañamiento de la discapacidad. ¿Y cuál es el rol de ese agente comunitario de acompañamiento institucional? Es justamente articular las ayudas. Un punto que no está cubierto. Sí, es bravo ese punto. Un punto que no está cubierto, porque están los equipos interdisciplinarios de salud mental, está la escuela, por otro lado, está la familia, está el niño, está el docente, están los clubes, están las actividades. Cada vez más sociedad, ¿no? Claro, cada vez más, digo, entonces necesitamos la articulación de servicios, digo, de recursos, la articulación también con las municipalidades, con los jefes comunales, ¿no? Para ir generando esta ayuda. Bueno, la formación en agente institucional se basa básicamente en poder darle las herramientas a las personas interesadas en la formación para que puedan ocupar ese lugar de articulación. Bien, esa es ese es de apoyo a la discapacidad. Tenemos el otro proyecto que arranca el viernes, que es un proyecto de huerta, es un taller sustentable de huerta agroecológica. 40 kilómetros allá. En Ambul, sí. Elaboración de productos a base de las hierbas que vamos a cultivar y la comercialización de esos productos. Transformarlo en un producto comercial. Claro, para lograr la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Uh-huh. Está orientada a personas con discapacidad, jóvenes y adultos, justamente en este vacío que tenemos y que tienen las familias para decir después, cuando terminan la escuela, ¿qué pasa después de lo que termina la escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los papás que tenemos hijos que son neurodivergentes, ¿no? ¿Cómo estos chicos... Neurodivergente es un cerebro cableado de manera distinta, con todas las capacidades, pero son distintas capacidades. Dentro de las neurodivergencias vamos a encontrar, y cuando se los diga van a decir, ahora entiendo qué es: autismo, déficit atencional, dislexia, discalculia. Bueno, todas estas son neurodivergencias. Acompañado durante toda la formación del taller con talleres de desarrollo personal y desarrollo humano. Se trabaja en autoestima, en autonomía, en proyecto de vida, en vida independiente. Bueno, se trabaja en todos estos aspectos también de la autoestima, de la profundidad de aprender a poner límites, de poder, todas estas habilidades sociales que las vamos adquiriendo a través del transcurso de toda la formación. Esto es lo que debería... A ver, yo siempre digo que la educación emocional debería estar desde jardín de infantes como materia. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Creo que ayudaría muchísimo, porque tendríamos adolescentes, que entran al secundario con una autoestima saludable, porque ya estuvimos trabajando durante todo el primario en ese trabajo emocional, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía no están los programas educativos, de bajada de los ministerios, con esta carrera o con esta materia que sería la educación emocional. Creo que cada vez se va viendo más la necesidad, y creo que prontamente tendremos alguna novedad acerca de eso, pero me parece que es base, porque si nosotros tenemos un niño que puede gestionar sus emociones, no vamos a llegar a lo que vos me estás diciendo. Voy a hacer una invitación al conversatorio que vamos a hacer en discapacidad y convivencia, con apoyo de la Municipalidad de Mina Clavero. Va a ser el 14 de agosto a las 17 horas, es viernes, así que también quedan todos invitados. Agosto, 17 horas, ¿en dónde? El 14 de agosto. El lugar está a definir. ¿Qué es 14? Es viernes. Viernes, ¿no? Viernes 14 a las 17 horas, aquí en Mina Clavero. Todavía no tenemos lugar. No lo tienen. Bueno, pasámelo para... Sí. En cuanto lo tengamos... vamos a ir, Vamos. Tenemos por seguro que vamos a ir. Bueno, buenísimo. Vamos a estar presentes. Ceci,
el 14, viernes 14 de agosto, la invitación es abierta, pero yo no me voy a cansar de repetir la invitación. Porque usted, señora, y usted, señor, y vos, que estás ahí del otro lado, no creas que está todo ya hecho. No creas que no necesitas un acompañamiento sistemáticamente educativo. Pero vamos a insistir mucho, es muy importante. Y seguramente le vamos a pedir que vuelva aquí, más o menos con un programa de 6 horas y media, más o menos, repartido en 5 programas. Me van a contestar ahora. El productor ejecutivo. Para mí sería un gusto. Bueno, Ceci. Sí. Cecilia Sandri. Esta especialista, esta mujer que está al lado mío, es la que de las personas que necesitamos. Que de vez en cuando en una charla, en un taller, nos digan algunas cosas que no tomamos en cuenta diariamente, en lo cotidiano, pasamos por alto y muchas veces nos despierta la curiosidad o simplemente la responsabilidad. Es decir, la discapacidad generalmente no la deseamos, viene. Puede ser desde el nacimiento o se desarrolla en el transcurso de una vida. La discapacidad es algo muy serio, porque las y los discapacitados se sienten muchas veces solos. Totalmente. Y digo, la inclusión es una tarea cotidiana. Es hacer todos los días un poquito de revisar aquellas cosas y estos diálogos que tenemos con el otro, estas acciones que están en conversación con el otro. Entonces es una invitación a mirarnos, a observarnos y también a cuestionarnos, ¿no? La manera en la más que... vale, autocrítica. Mucho, sí. Tenemos un minuto, exactamente medio minuto tenemos para cerrar. Bien. Vuelta de nuevo la invitación. Totalmente. Dale, la invitación y también tu invitación. Bien. Tanto el taller como el conversatorio es gratuito. O sea que pueden inscribirse en el taller, en el taller sustentable al 3544 44 64 24. 44 3544 44 64 24. Ahí se van a comunicar con Mental Care. Y allí los vamos a inscribir y pueden formar parte del taller todas las personas con discapacidad y con vulnerabilidad también. Escríbalo, no importa, sí, de Mental Care. Mental Care, en inglés, la mente cuidada. Exacto. Cecilia. Un gustazo, muchas gracias. Pero para mí también, y para nosotros acá, Rolo se hace el que no, pero está escuchando la oreja, se le caen las orejas. Es un orgullo tenerte. Gracias. Es para nosotros el darle ese lujo que muchas veces se da cuando desde el periodismo, la comunicación, tenemos personas, ¿sí?, mujeres y hombres que nos dan cátedra de cómo vivir mejor. Ceci, muchas gracias a vos. Un gustazo, verdaderamente. Muchas gracias por todo.